Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Bienvenidos una vez más a Hora de Estudio Bíblico. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio en Génesis, así que por favor tome su Biblia si usted puede y ábrala allí en Génesis 17. Antes de comenzar, vamos a dirigirnos a Dios en oración. Dios y Padre, gracias por esta nueva oportunidad de continuar con el estudio de tu palabra. Te pedimos que nos hables. No es un texto común, un texto antiguo, es palabra viva y eficaz. Nos habla a cada capítulo, a cada día. Gracias, Señor. Te pedimos entonces nos ilumines y nos hables a cada uno en particular. A los ancianos allí en sus casas, a los jóvenes, a los matrimonios, a las familias, a las amas de casa allí en casa, a los que van en su automóvil, a los que están en su taller, en su oficina. Señor, háblanos por la exposición de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, mis amigos, estamos allí avanzando en Génesis capítulo 17, versículo 18. Allí vemos que Abraham oró a Dios y le dijo apresuradamente: ojalá Ismael viva delante de ti. Ahora, yo no sé en qué estaba pensando Abraham cuando dijo tal cosa. Uno no puede estar con toda exactitud en su mente y lo que pasó por su corazón allí. No creo que haya sentido que Dios permitiría que Ismael fuera la simiente, porque en el versículo 16 Dios le había dicho: la bendeciré a Sara. También ella te dará hijo y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Tampoco estoy seguro de que Abraham haya dudado de Dios. Tal vez esa risa en el versículo 17 podría haber tenido algo de duda, pero yo no creo que ese haya sido el caso. No creo que haya sido el caso de una risa burlona o incrédula. Más bien me inclino a pensar que fue una risa de felicidad y de sorpresa a la vez. Pero sea como fuere, tenemos esta plegaria que él hizo apresuradamente a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Fue una oración necia en gran manera, si es que Abraham tenía la esperanza de que Ismael fuera la simiente prometida. Pero Dios aclaró todo eso en el versículo 19. Allí dice: ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Ahora, eso lo dejó bien en claro de una vez y para siempre. Abraham desde aquí en adelante sabe, si antes no estaba seguro, que Ismael está fuera del plan de Dios. Los árabes no van a heredar esa tierra, eso Abraham ahora lo sabe. Si no estaba seguro antes, ahora desde aquí lo está. Ahora, mis amigos, no obstante, Dios dice: no voy a olvidarme de Ismael. Y dice así: en cuanto a Ismael, también te he oído. O sea, la oración del versículo 18, Dios la oyó. He aquí, le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación, mas yo estableceré mi pacto con Isaac. Ahora, Dios lo estaba dejando bien en claro cómo son las cosas. Estaba siendo un poco reiterativo. A veces me pregunto, ¿por qué será que cuando Dios nos dice algo una vez, no le escuchamos? Hay cosas en la Biblia que Dios las dice 2 veces, pero otras veces solo aparecen una vez. Ahora, el hecho que aparezcan una sola vez no quiere decir que uno se las tenga que tomar con liviandad. Todo lo que Dios nos diga lo tenemos que tomar en serio. La primera vez que escuché el Evangelio explicado con la Biblia y personalmente, por medio de la persona que después me guió a Cristo, esa persona me lo tuvo que explicar 2 veces. Es que yo me di cuenta que era pecador y que necesitaba ser salvo. Pero ahí Dios está repitiéndolo. Él dice en el versículo 21, es decir, volvemos, Dios le repite a Abraham:
yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Esa profecía es maravillosa. Dios le estaba diciendo a Abraham con exactitud cuándo Sara iba a dar a luz. Incluso Dios está prediciendo el sexo del bebé. Sería un varón y además le estaba poniendo nombre. Más adelante en nuestro estudio vamos a ver que Isaac es un tipo de Cristo. No es un tipo perfecto, una imagen perfecta. En el caso de Cristo, el ángel anunció el nacimiento de Cristo, que sería un varón, y le puso nombre. Y el ángel se lo avisó tanto a María como después a José. Así que aquí en Génesis, Dios le dice a Abraham que de aquí a un año Sara iba a tener un bebé. Ese bebé iba a ser varón y lo iba a llamar Isaac. Después leemos en el versículo 22 que Dios acabó de hablar con él y subió Dios de estar con Abraham. Al leer ese versículo inmediatamente pensé, ese ya no es el caso con nosotros. Nosotros, los creyentes que vivimos en este tiempo, no pasamos por lo que Abraham pasó. Resulta que Dios subió de estar allí con Abraham y terminó de hablar con él. Podemos ver esas dos frases así. Primero Dios terminó todo lo que iba a decirle. ¿Se da cuenta? Y Dios nunca deja de hablar con nosotros, porque la Biblia ha sido escrita ahora. Abraham en aquel entonces no tenía Biblia. En su tiempo no había Biblias escritas. Tampoco tenía un pastor, un programa radial. No tenía consejero matrimonial para hablar con él en cuanto a la esterilidad de Sara y los conflictos. No tenía dónde ir y la Biblia aún no había sido escrita. Ni siquiera el primer libro de la Biblia había sido escrito. Ni tampoco Proverbios o Job. Nada había sido escrito aún. Resulta que Dios terminó de hablar con él y se fue. Pero mis amigos, Dios nunca termina de hablar con nosotros. Dios nos ha dado su palabra escrita. La ha preservado. Y Dios debería hablarle a usted y a mí cada día de nuestras vidas. Depende de cómo nosotros acudimos a su libro, a su palabra escrita. Lo que estoy tratando de decir es que deberíamos abrir la Biblia cada día de nuestras vidas, cada mañana. Dios nunca deja de hablarnos. Cuán agradecido estoy yo a Dios por su palabra escrita. En una de las biografías de D.L. Moody, leí que un hombre le preguntó a Moody, y creo que esto ya se lo comenté en alguna oportunidad. Señor Moody, si usted tuviera que vivir su vida nuevamente, ¿qué cambios le haría? ¿Saben? Moody le respondió, creo que emplearía menos tiempo en oración y más tiempo leyendo y estudiando mi Biblia. Esa respuesta sorprendió a la persona que lo entrevistaba y le dijo, pero Moody, me sorprende, yo creía que usted era un hombre de oración. Y él respondió, bueno, sí, lo soy un hombre de oración, pero cuando estoy orando, estoy hablando con Dios, pero cuando leo y estudio la palabra de Dios, Dios me habla a mí, y entiendo que yo debo escuchar lo que Dios me dice más de lo que Dios me escuche a mí. Creo que lo que Él tiene para decirme es mucho más importante de lo que yo tengo para decirle a Él. Y luego Moody agregó, yo no dejaría de lado ni sería negligente con mi vida de oración, pero sí, si tuviera la oportunidad de modificar mi pasado, invertiría más tiempo leyendo y estudiando mi Biblia. Mis queridos hermanos, que nunca se diga de nosotros lo que leemos aquí en este versículo en Génesis 17. Terminó Dios de hablar con él. Miren, si Dios deja de hablarnos es porque hemos dejado de lado la Biblia. Hemos cortado la línea de comunicación. Es que Dios nunca deja de hablarnos, porque la Biblia es un libro abierto. Mire, deje de lado su Biblia y estará dejando de lado la línea de comunicación entre Dios y usted. Escúcheme bien, Dios no va a hablarle de ninguna otra manera. Ahora, al decir esto, no estoy sugiriendo que Dios no se comunica de alguna otra manera, por medio de personas, acontecimientos, circunstancias. Sí, Él lo hace, y yo le agradezco a Dios por creyentes más experimentados que yo. Recuerdo cuando estaba creciendo en mi experiencia cristiana. Dios utilizó a varias personas que se cruzaron en mi camino. Aún hoy lo hace. Pero por lo general, ellos me guiaban con la palabra de Dios.
Si yo tenía un problema o estaba preocupado por algo, ellos me decían, bueno, mira, aquí en la palabra de Dios dice esto. Y debemos ver qué dice la Biblia. En ese aspecto Dios utilizó al pastor de mi iglesia, pero al fin y al cabo no era su idea la que me comunicaba. Simplemente me estaba guiando con la palabra de Dios escrita. También, mi amigo, quiero darle un consejo. Tenga cuidado con los que dicen tener sueños, señales, visiones, profecías. Busque siempre la guía en la palabra de Dios escrita. En este tiempo Dios nos habla primariamente por medio de su palabra escrita. Y nada de lo que alguien nos diga que no esté de acuerdo a su palabra será mensaje de Dios para nuestra vida. Bueno, leo allí en Génesis 17, Dios terminó de hablar con Abraham, pero gracias a Dios, Él nunca deja de hablarnos a nosotros. Permítame decirle de nuevo, si Dios no le está hablando es porque usted ha cortado la línea de comunicación. Si Dios no me habla a mí es porque me involucré en cosas menos importantes y dejé de lado la Biblia. Mi querido amigo oyente, dedique más tiempo con la Biblia, sea un hombre, sea una mujer de la palabra de Dios. Ahora bien, fíjese en el versículo 21, fíjese en la segunda frase, subió Dios de estar con Abraham. Ahora, esto no es una realidad para nosotros en la actualidad, ¿se da cuenta? Abraham no tenía lo que nosotros tenemos en este tiempo. Es interesante observar en el Evangelio de Juan algo que el Señor Jesucristo le enseñó a sus discípulos y le reiteró también. Es en cuanto al Espíritu Santo. Esto ha sido de mucha bendición para mi vida. Cuando nuestro Señor estaba prometiendo la venida del Espíritu Santo, le dijo a sus discípulos en Juan 14:16, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Señor en Juan 14, 16 y 17 estaba preparando a los discípulos para una transición. ¿Y cuál era esa transición? Bueno, fíjese en el versículo 17. Él los estaba preparando para la transición de que moraba con vosotros, pero iba a estar en vosotros. ¿Y qué quiso decir al declarar estará en vosotros? Bueno, cuando el Espíritu de Dios vino en el día de Pentecostés, allí comenzó la dispensación de la iglesia, la dispensación del Espíritu Santo. Cada hijo de Dios tiene en él, hoy en día, el Espíritu Santo de Dios. Romanos 8:9 dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. 1 Corintios 3:16 y 6:19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¿Se da cuenta? Al nacer de nuevo, el Espíritu Santo de Dios pasa a habitar en el cuerpo del creyente. Nunca lo deja ni lo dejará. Va a permanecer en usted para siempre. Ahora, yo hace muchos años que ya soy salvo, el Espíritu Santo no me dejó en ninguna ocasión. Yo lo he contristado, eso sí. Yo he pecado contra Él, sí, y Dios sabe cuánto lo hago, no es porque lo quiero hacer, espero no repetir ese pecado nunca más. Pero sabe, tenga en cuenta, Él jamás, el Espíritu de Dios, jamás me ha dejado. ¿Se da cuenta? Lo que leemos en Génesis 17:22 es tremendo. Subió Dios de estar con Abraham. No sucede en la actualidad, Dios siempre está con nosotros. ¿Sabe? Algunos dicen, yo no voy a ningún lugar a donde no pueda llevar al Señor conmigo. Bueno, mi amigo, usted no puede ir a ningún lugar que no pueda llevar al Señor con usted si usted es creyente verdaderamente. Él va con usted a donde usted vaya, y Él está con usted y presencia todo lo que usted hace, todo lo que usted dice, aún lo que piensa, todos los aspectos de su vida. Dios nos conoce. Usted no se puede librar de Él. Yo tampoco, gracias a Dios. No hay duda de que Cristo está con nosotros. No es que Él va con algunos creyentes y no con otros. Uno no puede ir a ningún lado sin Él. Él mora en nosotros por medio de la persona del Espíritu Santo.
Ahora me quedé pensando en esa situación, Dios subió de estar con Abraham, pero gracias a Dios que Él no nos deja. Disfrutamos de su presencia constantemente y podemos escuchar constantemente su voz al leer su palabra escrita. Ahora bien, avanzando el capítulo 7, leemos allí en versículo 23, entonces tomó Abraham a Ismael su hijo, y a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos. Bueno, voy a parar por un momento allí. No es el final del versículo, pero quiero hacer un alto para resaltar la obediencia de Abraham. Dios le dijo a Abraham lo que quería que él hiciera. Le dijo que quería que circuncidara a cada varón, allí en el versículo 11. Y luego en el versículo 12, de edad de 8 días, será circuncidado todo varón entre vosotros. Todos los sirvientes debían ser circuncidados. Ahora yo creo que se destaca aquí en el versículo 23 la inmediata obediencia de Abraham. Es notable, dice, entonces Abraham tomó a Ismael, tomó sus siervos nacidos en su casa, a los comprados por dinero, a los domésticos de la casa, los circuncidó a todos. Él estaba obedeciendo a Dios. Pero eso no es todo. Mire las próximas palabras. Dice así, en aquel mismo día. Muy bien, ¿se da cuenta? No solo fue obediencia, sino que fue obediencia inmediata. No hubo un tiempo de analizar el mandato, meditarlo. No había razón alguna para que él dijera, bueno, si es conveniente lo voy a hacer, si no, no. Algunos hoy, otros la semana que viene. No, de ninguna manera. Su obediencia fue inmediata, completa, sin reservas, sin dudas, sin titubeos. Lo hizo el mismo día que Dios lo indicó que lo hiciera. Y eso realmente es un gran ejemplo para nosotros. Esa es la obediencia que Dios espera de cada uno de nosotros. ¿Saben, mis amigos? Conocer la voluntad de Dios es algo maravilloso. A veces me temo que hay creyentes que quieren conocer la voluntad de Dios, no para hacerla, sino para examinarla y luego ver si deciden si la quieren hacer o no. Permítame decirle que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Lo dice Romanos 12:2. Nosotros no tenemos ninguna razón para analizarla, estudiarla y cuestionarla. Si usted está pidiendo a Dios el conocer su voluntad para después analizarla y debatir un poco si la va a hacer o no, entonces está siendo deshonesto. ¿Lo puede percibir? Dios no puede bendecir eso. Lo que hace a alguien grande ante los ojos de Dios es la obediencia inmediata, implícita al mandamiento de Dios. Realmente me encanta ese versículo 23. Es una gran bendición para mí. Abraham hizo lo que Dios le pidió ese mismo día. ¿Alguna vez fue a la iglesia y escuchó un mensaje en el cual la palabra de Dios le habló directo al corazón, a su conciencia, y el Espíritu Santo le indicó algo en su vida que estaba mal? Usted se convenció de ello, sabe que sin dudas estaba mal, y después salió de la reunión y sabe exactamente lo que tiene que hacer, pero tal vez no lo hizo. No tomó una decisión a pleno de lo que Dios le había dicho. Hay tantos creyentes que se pierden la bendición de Dios porque son, o somos a veces, culpables de desobedecer. La Biblia dice que obedecer es mejor que los sacrificios. Dios desea su obediencia más que su dinero, más que su tiempo, más que sus habilidades, o lo que sea que podamos usar para servirle. Dios quiere obediencia. Obedecer es mejor que los sacrificios. O sea, prestar atención y hacer la voluntad de Dios, eso es lo mejor. Ese versículo allí en Génesis 17 creo que es un versículo maravilloso. Versículo 23. Vemos allí, destacamos allí la obediencia inmediata de Abraham. Ahora bien, el versículo 24 dice, era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. Bueno, era un hombre mayor, pero no era demasiado viejo para obedecer a Dios.
No era demasiado viejo para obedecer a Dios. Mi amigo, yo no sé a quién le estoy hablando en este momento. Tal vez sea a usted, mi amigo, en su vejez. Bueno, yo no soy tan jovencito, pero quiero decirle algo. Ninguno de nosotros es demasiado viejo como para comenzar ahora a obedecer a Dios. Y si usted es culpable de desobediencia, si usted ve algo en su vida que no está donde debería estar, o un pecado de omisión tal vez, algo que debería estar haciendo y usted omite hacerlo, bueno, sabe, nunca es tarde para comenzar a obedecer. Abraham tenía 99 años. Dios le dijo algo y lo hizo inmediatamente. Él obedeció ese día a Dios de manera inmediata. Después también vemos algo en cuanto a Ismael. Dice, Ismael, su hijo, era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael, su hijo, todos los varones de su casa, el siervo nacido en su casa y el comprado del extranjero por dinero, todos fueron circuncidados con él. Estoy leyendo allí versículos 25 al 27, Génesis 17. ¿Sabe una cosa? Esa circuncisión a cada uno de estos individuos era un recordatorio de que ellos pertenecían a Dios. Debían quitar de su vida todo lo deshonroso y lo que no agradara a Dios. La circuncisión no lo ponía en el pacto, recuerde eso, sino que les recordaba por siempre que eran parte del pacto y que tenían una obligación solemne, responsabilidades solemnes para con Dios. Yo estoy seguro que estoy hablando en este momento a muchos que son miembros de una iglesia, que van a la iglesia con frecuencia. Algunos de ustedes ya han sido bautizados en agua. Muchos, al igual que yo, hacen o hemos hecho profesión pública de la fe en Cristo. Bueno, mis amigos, la obediencia a la voluntad y a la palabra de Dios no nos hace hijos de Dios. Sin embargo, son nuestras responsabilidades y obligaciones espirituales. Una de las responsabilidades solemnes que tenemos para mostrarle al mundo que pertenecemos a Dios es obedecer a la voluntad de Dios. Es algo que agrada a nuestro Padre Celestial. Bueno, mis amigos, cerramos con esto el capítulo. Un gran capítulo de la Biblia es Génesis 17, el gran pacto de Dios con Abraham. Le cambió el nombre, le hizo grandes promesas y le dio la circuncisión como señal. Eso trajo requerimientos, responsabilidades a la vida de Abraham y su gente. Y Abraham nos dejó el gran ejemplo de la obediencia inmediata. ¿Se ha demorado en algo en estos días o en estos años en obedecerle a Dios? Hágalo hoy, por favor. Será un beneficio para su vida. Yo voy a revisar allí mis responsabilidades. Si quedó algo demorado. Una de las grandes responsabilidades en mi vida es la obediencia a la palabra escrita y a la voluntad de Dios. Bueno, mis amigos, este capítulo ha sido maravilloso. Sin duda de gran bendición para mí. Miren, he sacado mucho provecho de este capítulo. Confío que este capítulo haya sido también de provecho espiritual para ustedes también, ¿eh? Bueno, en nuestro próximo estudio vamos a ver el capítulo 18 de Génesis. Les propongo, como siempre, que lo vayan leyendo en casa. Y también si usted tiene tiempo allí en su taller, en su oficina, en su pausa en el trabajo o en el estudio. Bueno, Dios mediante, nos encontraremos nuevamente a la misma hora y en este mismo punto de transmisión. Que Dios les bendiga. Será hasta entonces, si Dios quiere. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehman Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.